Muchas gracias, Patricia. Continuamos acá y vamos a hablar de esas personas que temen día a día que se les baje el azúcar, ¿no? Estamos en compañía del doctor Luis Pablo Duque, experto en diabetes. Doctor, buenos días, bienvenido. Vamos a tocar este tema tan importante. ¿Cuáles son esos síntomas que determinan que nuestro azúcar está bajando? Buenos días, don Vicente. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que lamentablemente es bastante frecuente en nuestra población y más aún que hay muchas personas que experimentan estos síntomas y no saben que están teniendo un episodio de hipoglucemia. La glucosa en la sangre es fuente fundamental de energía para nuestro organismo, pero sobre todo las células del sistema nervioso de nuestro cerebro utilizan como fuente principal de combustible el azúcar. Cuando los niveles de glucosa en sangre van bajando, ¿verdad? Sobre todo a valores por debajo de 70, ¿verdad? Ya el organismo ya empieza a experimentar ciertos síntomas que ponen en evidencia de este problema. ¿Cuáles son los síntomas? Pues los síntomas van a ser una amplia variedad, ¿verdad? Van a ser un abanico importante de síntomas y que no todos los síntomas los puede experimentar una persona que tiene el episodio. ¿Cuáles son aquellos que son mucho más frecuentes? Los más comunes. Los más comunes son ansiedad, ¿verdad? Un deseo incontenible de comer, ¿verdad? Y sobre todo, el corazón empieza a palpitar aceleradamente, palpitaciones o taquicardia. Estaríamos diciendo que eso es baja de azúcar. Baja de azúcar. Otro síntoma fundamental y que generalmente siempre está asociado es que el paciente comienza a experimentar una sudoración profusa que se describe que moja las ropas, ¿verdad? Y que tiene una temperatura fría, ¿verdad? Otros síntomas que pueden experimentar es sensación de mareo, sensación de inestabilidad, alteración en la forma que habla, como que si estuviera hablando como un borracho, ¿verdad? Puede experimentar un adormecimiento alrededor de la boca y del temblor en las manos. Cualquiera de estos síntomas a personas diabéticas podríamos decir que están padeciendo un bajonazo de azúcar. Se pueden asociar a eso. Si estos síntomas no son reconocidos y no son tratados, ¿verdad? Esto va a ir empeorando y la persona va a ir deteriorando su nivel de conciencia, puede desmayarse, ¿verdad? Puede convulsionar y lo más peligroso es que muy rápidamente puede venir la muerte. O sea, una persona se puede morir en muy pocos minutos por una hipoglucemia que no ha sido atendida. No puede ser, de verdad es alarmante. ¿Qué pasa con una persona ya entrada en la tercera edad que tome más el medicamento más de la cuenta, que lo tenga recomendado? Hoy nosotros estamos hablando de la parte de hipoglucemia en pacientes con diabetes, ¿verdad? Sí. Y hay ciertos medicamentos, sobre todo medicamentos tomados de un grupo que se llaman sulfonilureas y algunas insulinas, que la persona si la usa en un horario que no es el adecuado y a una dosis que no es la que cubre las necesidades o los requerimientos de esa persona, va a aumentar su riesgo de tener una hipoglucemia, ¿verdad? Entonces, para estas personas que utilizan glibenclamida, por ejemplo, y insulinas, siempre es recomendable tener y conocer los síntomas de una posible hipoglucemia y contar con un aparatito para medir sus niveles de glucosa en casa, que es el glucómetro. ¿Por qué? Porque para hacer el diagnóstico de diabetes se deben de tener los síntomas que nosotros dijimos, ¿verdad? Que el nivel de azúcar esté por debajo de 70 y que los síntomas reviertan con el tratamiento que ahora vamos a hablar un poquito de ellos. Quisiera hacerle una pregunta porque es alarmante los síntomas que usted menciona. Si a mí me da uno de esos síntomas, bajonazo de azúcar, las manos tiemblan, sudo, sin ser diabético, ¿podría ser que esté presentando algún síntoma para ser diabético? Normalmente, si en el organismo todo está funcionando bien, ¿verdad? No debería de haber una hipoglucemia. No soy diabético. Inclusive, en que una persona sin diabetes que esté en ayunas no debería de producir un episodio de azúcar. ¿Por qué? De hipoglucemia, perdón. ¿Por qué? Porque nuestro organismo tiene mecanismos que lo protegen y como nosotros no pasamos en constante alimentación, en esos periodos de ayuno, ¿verdad?
nuestro hígado es capaz de convertir niveles, o sea, los niveles de grasa o Nuestra proteínas reserva, o glucógeno, nuestras reservas de energía, claro, en glucosa. Por lo tanto, si el hígado está funcionando bien, ¿verdad? No debería de haber una hipoglucemia. Un episodio ¿verdad? de eso que hemos mencionado, Ajá. que me mareé. Ahora, a veces, ¿verdad? Y pasa mucho en personas que se intoxican con el alcohol o que abusan del alcohol, ¿verdad? Sí pueden experimentar algunos síntomas de hipoglucemia. ¿Por qué? Porque el hígado es el responsable de desintoxicar, por así decirlo, al alcohol, ¿verdad? Y mientras él esté ocupado desintoxicando el alcohol, no está produciendo la glucosa. Entonces, esa persona que no tiene diabetes sí pudiera llegar a experimentar Pero ciertos en síntomas. ese caso en particular. En particular, sí, es un caso aislado, ¿verdad? Me levanto en la mañana, paso una noche tranquila durmiendo, me levanto y me da un bajonazo. Sí, no debería de ser en personas que no tienen diabetes. Siendo diabético. Sí, siendo diabético, sí. ¿Sería Ojo, normal? ¿verdad? No, no es normal. Las personas que tienen diabetes no deberían de experimentar hipoglucemias aún en sus tratamientos. O sea, los tratamientos en la actualidad van encaminados no solo a mantener niveles bien adecuados de glucosa, sino que es un objetivo fundamental del tratamiento de la diabetes que no experimente hipoglucemias. ¿Por qué? Porque las hipoglucemias están asociadas a más riesgo de mortalidad. Y obviamente mientras más grande o más avanzada la edad de una persona, se vuelve más frágil y más vulnerable a esos episodios de hipoglucemia. ¿Qué pasa con estas amigas que quieren verse más bellas de lo que ya están y salen a caminar en la mañana y no han desayunado? Sí, en personas que tienen diabetes, ¿verdad? Uno recomienda abandonar rápidamente, ¿verdad?, el ayuno, o sea, que no pase mucho tiempo después del que se levanten para poder desayunar, no solo para evitar que sus niveles de glucosa se bajen, sino que también ayuda a estabilizar bastante los niveles de glucosa y a facilitar el tratamiento. Ahora, si las personas tienen costumbre de salir a hacer muy temprano la actividad física, uno recomienda que hagan pequeñas colaciones de alrededor de 15 gramos de glucosa, que es una porción de carbohidratos, ¿verdad?, o de azúcares, por cada 30 minutos o por cada 45 minutos de actividad física que vayan a hacer. Y estar bien pendientes de que no tengan ninguno de los síntomas que hablamos, porque está en evidencia entonces de que estaría haciendo hipoglucemia y que probablemente habría que cambiar el horario en que esté haciendo las actividades físicas. Caso particular, no soy diabético, me empiezo a sudar frío y a ver borroso, ¿podría ser que tengo el azúcar bajo? Podría ser, pero no es el caso más habitual, ¿verdad? No. Y otra parte importante es cómo solucionamos, ¿verdad?, cuando una persona está con diabetes, con hipoglucemia, perdón. Es importante no perder tiempo. Hay muchos pacientes que llaman al 911 y esperan hasta que lleguen los paramédicos para poderlos atender y se están perdiendo minutos valiosos. Pero uno no es médico y yo he visto casos de personas que se han caído, es diabético, tengan cuidado, no le den azúcar porque le puede dar un coma diabético. ¿Cómo sabe uno? Ante un paciente que está con síntomas de hipoglucemia, siempre y cuando el paciente esté consciente y pueda tragar, ¿verdad?, debemos de rápidamente incorporarle glucosa de fácil absorción o azúcar de fácil absorción a ese paciente. ¿Y cuáles son esas opciones? 3 confites duros o 3... una cucharada de azúcar. O una cucharada, no cucharadita, ¿verdad? Una cucharada de azúcar, ¿verdad? O una cucharada de miel o una cucharada de sirope, ¿verdad? O 125 aproximadamente mililitros, que es medio vaso de refrescos naturales o artificiales, siempre que no sean dietéticos, porque necesitamos glucosa rápidamente, ¿verdad? Y esta es la primera parte del tratamiento. Ojo que no dije ni leche, ni galletas, ni chocolates. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga grasa y proteínas va a retrasar ese proceso de absorción. Sí, y en ese momento yo ocupo rápidamente recuperar esos niveles de glucosa a mi paciente. Entonces, ya le hice el primer paso, ¿verdad? Espero 15 minutos, vuelvo a medir mi nivel de glucosa y si ya pasó los 70 o ya subió a más de 70, ya salí de la primera parte. Ok, pero como yo esa glucosa se la acabo de dar al paciente y que se absorbió tan rápido, esa glucosa se va a acabar rápido. Y yo entonces tengo que seguir a la segunda parte o al segundo paso, que es 15 gramos de carbohidratos, pero de absorción más lenta. Y ahí sí vamos con las proteínas y la grasa. Y ahí ya llegó la ambulancia, doctor. Correctamente. Doctor Luis, 1.000.000 de gracias por sus recomendaciones y estar muy pendiente entonces de aquellos que sean diabéticos de los bajonazos de azúcar. Ítalo, seguimos contigo.